Cuando los Gedeones comenzaron como una asociación, los vendedores itinerantes eran la principal forma de comercio en todo Estados Unidos. Recorriendo todo el país, había también hombres cristianos que mientras viajaban comenzaban a hablar sobre la importancia de la rendición de cuentas unos a otros. Querían ser responsables por su testimonio cristiano y en el proceso tal vez Dios los usaría para ganar a otros para Cristo. Uno de estos hombres fue Sam Hill. Nacido en Harwich, Vermont en 1867. El compañero de Hill en esta historia fue John Nicholson, nacido en Buffalo, Nueva York en 1859. Una noche de mayo de 1898 se les ofreció a los dos vendedores una habitación compartida en el Hotel Central House de Boscoville, Wisconsin. Los dos hombres pronto descubrieron que compartían una fe común en Cristo y decidieron tener su devocional nocturno juntos. Durante su tiempo de oración, ambos sintieron el llamado de comenzar a desarrollar una asociación. Fue esta reunión accidental en el cuarto 19 de la Central House Hotel lo que se convertiría en los humildes comienzos de los Gedeones Internacionales. Fue un año después cuando los hombres decidieron que era el momento adecuado para comenzar una organización para hombres viajeros cristianos. Nicholson invitó a su amigo William Knights de Janesville, Wisconsin, a ayudar con el esfuerzo. Fue Knights quien utilizó su gran habilidad de mercadeo para reunir miembros para la asociación. Cuando surgió la pregunta de un nombre apropiado, los hombres se inclinaron para una oración silenciosa y acordaron Gedeones, inspirados por el libro de los Jueces capítulo 7. Todos pensaban que Gedeón era un hombre que estaba dispuesto a hacer exactamente lo que Dios quería que hiciera y acordaron que el nombre de la asociación debía reflejar el tipo de hombres que aspiraban a ser todos los días. Luego eligieron al señor Hill como el primer presidente, Knights como vicepresidente y Nicholson actuó como secretario y tesorero. Solo unos pocos meses después, en enero de 1900, se informó en el periódico Eau Claire Leader que la membresía de los Gedeones era de 250 en 10 estados. En septiembre de ese año, los Gedeones en Chicago organizaron el primer capítulo local o campamento. El término campamento también proviene de Jueces capítulo 7, versículo 21. Y se pararon cada uno en su lugar alrededor del campamento. Se desarrolló una asociación orgánica con las iglesias de Chicago cuando los pastores comenzaron a convocar a los Gedeones para hablar en las diferentes reuniones evangélicas. En 1901, la membresía total era de 1,607 en 33 estados y Canadá. Los campamentos de los Gedeones se reunían el primer domingo de cada mes para analizar sus viajes, compartir testimonios y reclutar nuevos miembros. También se sugirió en una de las sesiones de negocios que, sin una organización formal, las esposas de todos los Gedeones sean reconocidas como las auxiliares con el propósito de ayudar en la promoción y oración sobre el trabajo del ministerio. La señora Frances Hill, la esposa de Sam Hill, se convirtió en la primera auxiliar. Un miembro fácil de reconocer en ese momento fue el vicepresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Presentó su solicitud en septiembre de 1901 y se convirtió en el miembro número 1700. Se convertiría en presidente de los Estados Unidos 12 días después. En 1905, Charles M. Smith, un representante de ventas de medicamentos de Detroit, Michigan, fue elegido presidente nacional. Fue Smith quien nombró a 6 Gedeones en diferentes partes del país para cuidar el trabajo de la asociación en sus territorios. Estos hombres, como muchos después de ellos, se ofrecieron a trabajar fielmente sin otra compensación que la alegría y la satisfacción de resultados fructíferos. En 1907, los Gedeones dirigen su energía hacia el suministro de una Biblia para cada habitación de los hoteles en el país. Las primeras Biblias se obtuvieron de la Sociedad Bíblica Americana. La primera colocación fue hecha por Archie Bailey, un invitado habitual en el Superior Hotel en Montana. Se acercó al gerente del hotel y le pidió permiso para colocar Biblias en las habitaciones.
El permiso fue otorgado y el señor Bailey colocó una orden de 25 copias de la palabra de Dios a la oficina central. Bailey, un contador de ferrocarriles, cubrió el costo de las Biblias con su contribución personal. La fecha fue el 9 de noviembre de 1908. Fue el Dr. E.R. Buckhalter, pastor de la primera iglesia presbiteriana en Cedar Rapids, quien primero propuso que la iglesia sea responsable de recaudar los fondos necesarios para imprimir y colocar Biblias en todos los hoteles locales. Este plan se puso en marcha en todos los campamentos. Las iglesias ayudarían a cubrir el costo de las escrituras como parte de su misión local. Por la gracia de Dios y con el apoyo continuo de las iglesias locales, los gedeones intentaron poner una Biblia en todas las habitaciones de hotel en Estados Unidos. Desde las grandes ciudades hasta el corazón de América, el embibliamiento de hoteles progresaba a pasos agigantados. Como se informó en The New York Times sobre estas colocaciones, no serán encadenados. Si un huésped se roba una Biblia para leerla, el libro será reemplazado. En 1911, el presidente de la asociación A.B.T. Moore declaró: "Si bien los resultados de nuestra distribución de la Biblia solo se pueden contar en los años venideros, no debemos permitir que esta actividad tome el lugar de nuestro trabajo personal para llevar a la gente a Jesús". Mientras Estados Unidos enfrentaba la Gran Depresión, los gedeones permanecieron fieles al trabajo. Dios recompensó sus esfuerzos mientras la asociación comenzaba la década colocando poco más de 1 millón de Biblias. En 1935, los gedeones se convirtieron oficialmente en los Gedeones Internacionales. La asociación también estableció 3 objetivos que siguen siendo un enfoque del ministerio hoy: asociar hombres de negocios cristianos para el servicio, ganar hombres y mujeres para el Señor Jesucristo, colocar la Biblia, la Santa Palabra de Dios, en hoteles, hospitales, instituciones y otros lugares. En 1938, los gedeones comenzaron a colocar una Biblia en todas las aulas de los Estados Unidos y Canadá. Un año después, los gedeones comenzaron a suministrar la Palabra de Dios en bibliotecas de trenes, cabinas de transatlánticos e incluso en aerolíneas comerciales. Para la década de 1940, la membresía se triplicó y Dios equiparó la creciente demanda de escrituras al proporcionar un flujo constante de fondos, todo en el contexto de la devastadora Segunda Guerra Mundial. En enero de 1941, los gedeones comenzaron a suministrar a las Fuerzas Armadas copias de la Palabra de Dios. Estos pequeños Nuevos Testamentos incluían una breve carta del presidente Roosevelt en la portada. El lema de ese tiempo llegó a ser: "Ármenlos también con el Evangelio". Y para julio de 1941 ya se habían distribuido más de 1 millón de escrituras militares, 40,000 de ellas a los soldados radicados en Pearl Harbor. Los siguientes esfuerzos de distribución de escrituras de los gedeones se centraron en los 40 millones de estudiantes desde el 5º al 12º grado en los Estados Unidos de América. Solo 2 años después, más de 1 millón de testamentos juveniles habían sido provistos a los estudiantes. Mientras la mano de Dios apoyaba el ministerio en América del Norte, otros gedeones comenzaban a unirse a las filas en todo el mundo. La expansión internacional más rápida de los gedeones tuvo lugar en América del Sur, donde en un periodo de 6 semanas en 1958 se organizaron 9 países. La expansión del ministerio fue la prueba de Proverbios 25:25 que dice: "Como aguas frías para el alma sedienta, así son las buenas nuevas de un país lejano". Diciembre de 1968, el Apolo 8 fue la primera nave espacial tripulada en abandonar la órbita terrestre. Esa Nochebuena, aproximadamente 1,000 millones de personas en todo el mundo sintonizaron la histórica transmisión de televisión en vivo desde la órbita lunar. Mientras los espectadores observaban las imágenes en blanco y negro de la Luna, escucharon la voz del comandante Bill Anders rompiendo la estática. Una Biblia colocada por los gedeones había hecho su camino a bordo de la nave espacial, y Anders comenzó a leer sobre el aire Génesis capítulo 1, versículo 1.
Hacia el final de la década, los gedeones en todo el mundo habían compartido más de 85 millones de escrituras impresas en 25 idiomas. En 1977, la membresía en todo el mundo ascendió a 100,000 y se realizaron distribuciones a gran escala llamadas blitzes a través de áreas metropolitanas, a menudo enfocadas principalmente en distribuciones a estudiantes en campus universitarios. Ese mismo año, el grito de protesta entre los miembros fue «Inundemos África». Poco después, los gedeones se organizaron en países como Sudán, Ruanda, Gabón, Madagascar, Burkina Faso y Mauricio. La población mundial estaba en auge desde la India hasta Brasil y los gedeones continuaron respondiendo rápidamente al llamado a la escritura. En Corea del Sur, los capellanes del ejército animaban a cada soldado a llevar la palabra de Dios y a leerla. Al final de la guerra de Vietnam, Tailandia se convirtió en un puerto seguro para muchos y los gedeones estaban allí para transmitir la esperanza de la palabra de Dios a muchos refugiados. En Japón se distribuían más de 1 millón de escrituras cada año. En América Latina, el primer bombardeo internacional de las escrituras tuvo lugar en México, donde se distribuyeron 45,000 escrituras en solo 7 días. En 1988, el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, prometió algo inaudito: la retirada de las tropas soviéticas de los países del bloque del Este. 21 países de Europa del Este se organizaron para el trabajo de los gedeones en los próximos 5 años, cuando uno por uno ganó la independencia. Estos países habían estado cerrados al Evangelio por más de 40 años, algunos por hasta 70 años. En 1995, testimonios de salvación inundaban el correo electrónico, a medida que la sensación del Internet se deslizaba entre las masas. El 10 de septiembre, alcanzamos un hito en la distribución de la Escritura, número 1,000 millones. El día siguiente, también pasaría a la historia cuando cayeron las torres del World Trade Center. Días más tarde, los gedeones distribuirían 195,000 escrituras a los muchos ciudadanos devastados y al personal de emergencias de la ciudad de Nueva York. A lo largo de su historia, los gedeones han trabajado con múltiples sociedades bíblicas y se ha asociado con una red global de impresoras para satisfacer la creciente necesidad de la palabra de Dios en múltiples idiomas. Su asociación vital con las iglesias de todo el mundo sigue siendo el combustible para llevar a cabo los esfuerzos de la Gran Comisión en más de 200 países, territorios y posesiones. En 2015, uno de los más de 275,000 gedeones y auxiliares unidos en la realización de una visión para alcanzar a los perdidos para Cristo, distribuyó la copia número 2,000 millones de la Santa Palabra de Dios. Después de más de 100 años, todo ha cambiado para los gedeones. Pero nada es diferente. La gente todavía necesita a Jesús. Es el compromiso con la oración lo que hace que los gedeones dependan de la dirección de Dios. Es el apego a los principios que mantiene constante la actividad del ministerio y la marca mundial. Es su red de logística global única que proporciona la colocación oportuna de la palabra de Dios cuando es absolutamente necesaria que esté allí. Finalmente, es la mano de Dios la que continúa guiando a los hombres y mujeres que responden al llamado de ir a todo el mundo. Sin duda, fue el diseño de Dios para Sam Hill y John Nicholson que compartiesen una habitación en Boscobel, Wisconsin, esa noche en 1898. Y cuando los dos desconocidos abrieron la palabra de Dios juntos en la habitación 19, ciertamente no fue una coincidencia que leyeran el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that you should go and bring forth fruit, that your fruit should remain, that whatsoever you ask of the Father in my name, he may give it you.